cardiovascular. Y en ese sentido es que nosotros hablamos de lo que queremos para el futuro, ¿no? La rehabilitación cardiovascular nosotros sabemos que es una piedra angular importante en lo que es la patología, el tratamiento de todas las patologías cardiovasculares, que sabemos que reconocemos que estamos en déficit y por eso hablamos un poco de lo que queremos que en el futuro esto mejore. Bueno, dado estos primeros minutos que van a ser unas intervenciones bastante cortas y concisas en las cuales queremos dejar mensajes muy concretos, damos paso al doctor Walter Reyes, que es conocido por todos nosotros, que aparte es nuestro representante de la Sociedad de Cardiología frente a la Comisión Cardiovascular, que sigue con la presentación. Gracias, Walter. Gracias, Sonia. Buenas tardes para todos. Es un gusto para mí estar coordinando esta actividad conjunta entre la Sociedad de Cardiología y la Comisión Honoraria. En primer lugar, quiero felicitar a la doctora Sonia Rossi, porque acaba de recibirse de abuela, una carrera que implica muchas responsabilidades, y como presidenta de la Sociedad Uruguaya de Cardiología no podía coordinarlo mejor que para que nazca en el Día Mundial del Corazón. Así que felicidades, Sonia. Tenemos un programa muy ambicioso, como decía la doctora Rossi, y no queremos robar el tiempo con presentaciones. Así que vamos a ir directamente a la presentación de la primera presentación. Quiero recordarle a los ponentes que tenemos el tiempo muy acotado y que yo cuando les quede un minuto de tiempo les voy a estar dando un aviso para que lo tengan en cuenta. En primer lugar, entonces, el estadístico Matías Muñoz y la doctora Virginia Estragó, que trabajan en el área de epidemiología y estadística de la Comisión Honoraria. La Comisión Honoraria presenta todos los años los informes de mortalidad, y ellos nos van a hacer una actualización del informe del año pasado, el año 2020, con un poco una revisión de la trayectoria en los últimos años. Así que, Matías, adelante. Buenas tardes, muchas gracias Walter y Sonia. Paso a compartir pantalla. Bueno, ahí tendrían que estar viendo pantalla completa. Bueno, desde el área de estadística y epidemiología de la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular, como comentaba Walter, junto a la doctora Virginia Estragó realizamos un informe de mortalidad y otro informe sobre egresos hospitalarios. Esto va a ser, con estos pocos minutos, va a ser un pantallazo sobre las últimas cifras del 2020, la base de mortalidad de 2020, son datos del Ministerio de Salud Pública, y la evolución de las enfermedades cardiovasculares en el Uruguay. Luego les voy a dejar el link, tal vez se lo podemos dejar en el chat para el informe completo, y también mostrar otras visualizaciones de datos. Bueno, en el 2020 se registraron 32.638 defunciones en el Uruguay, esto es por todas las causas, y acá destacamos la primera causa de fallecimientos fueron las enfermedades cardiovasculares, y la segunda el cáncer, con 8.300 defunciones y 8.173 defunciones respectivamente. Estas dos grandes causas son, o sea, dentro de las enfermedades cardiovasculares es un gran grupo de enfermedades, y lo mismo el cáncer, se llevan, digamos, más del 50% de las defunciones del Uruguay. Entonces, para analizar un poquito más a fondo y por edad y por sexo qué es lo que pasa, vemos este gráfico donde nos muestra el total de 32.638, que se divide casi al 50-50, casi a la mitad, ¿no? Entonces tenemos 16.300 fallecimientos de sexo masculino y 16.300 casi también de sexo femenino. Ahora, la realidad dentro de estos
sexos, esta división es distinta. Entonces, por ejemplo, vemos que en el cáncer tiene mayor impacto en los hombres y las enfermedades cardiovasculares en las mujeres. Esto que estaría quedando en blanco serían todas las otras causas, ¿no? O sea, entonces vemos el total por sexo, que es más o menos la mitad, y el 50% de los fallecimientos, tanto en el sexo masculino como en el femenino, es por cáncer o enfermedades cardiovasculares. Acá podemos entrar y ver más en detalle lo que pasa dentro del sexo masculino y dentro del sexo femenino, que si se fijan llama la atención que si bien las enfermedades cardiovasculares en la mujer son la primera causa de muerte, tienen impacto a edades mayores. O sea, este corte de menor de 70 años es lo que se le llama muerte prematura, o sea, 69 años o menos y 70 o más años de edad. Esto también se ve reflejado en los años de vida perdido. Esto es respecto a la esperanza de vida al nacer. Vemos que cardiovascular, que el cáncer tiene más años de vida perdido que la enfermedad cardiovascular en la mujer. Y tanto en hombre como en mujer tienen años de vida perdidos similares. Esto es, disculpen que si voy un poquito rápido, son breves los minutos, esto es lo que ha sucedido en los últimos, desde el 2012, los últimos 9 años, o sea, vemos que viene disminuyendo la enfermedad cardiovascular, la mortalidad por enfermedad cardiovascular, y el cáncer se mantiene relativamente constante y están casi que se superponen en el 2020. El 2020 fue un año particular donde tuvimos la declaración de la emergencia sanitaria y la reducción de la movilidad. Eso tuvo unas consecuencias en la estructura de mortalidad del Uruguay, y entonces quisimos ver qué era lo esperado, digamos, por una regresión lineal, o sea, qué era lo que se proyectaba de continuar la tendencia de todos los años, y cuál fue el número observado. Entonces vemos que lo observado fue menor en estas principales causas, son enfermedades cardiovasculares, tumores, enfermedades del sistema respiratorio y causas externas, donde se incluyen accidentes de tránsito, por ejemplo. Entonces, vemos que en respiratorio y en causas externas, la disminución fue notoria. Acá armamos una gráfica que muestra como un intervalo de confianza, una medida de incertidumbre, si se quiere, y vemos que para las enfermedades del sistema respiratorio, la disminución fue notoria. Lo mismo, o sea, se esperaba que estuviese dentro de este intervalo y vimos unas 700 defunciones menos. Lo mismo pasó con las causas externas. En cambio, tanto para el cáncer como para las enfermedades cardiovasculares, la variación no fue muy grande. O sea, fue cercano a lo esperado. Esto es para hacernos una idea de estas principales causas y su relación con el COVID. Esto acá estamos viendo eso que se habla de exceso de mortalidad. Entonces, en 2021 acá estamos viendo cómo fue la mortalidad por COVID y respecto a las enfermedades no transmisibles prevalentes en el Uruguay. Entonces, vemos que si lo analizamos por semana epidemiológica, y acá estamos comparando 2.000 fallecimientos por COVID en 2021 y enfermedades no transmisibles, vemos que el COVID en algunas semanas, en el pico de la pandemia, superó a las 3 enfermedades no transmisibles más prevalentes. Eso es interesante. Volviendo a lo cardiovascular, y yendo ya por causa, ¿qué pasa dentro de la primera causa de mortalidad del Uruguay? Estoy yendo a las causas cardiovasculares. Vemos que la enfermedad cerebrovascular y las isquémicas del corazón son las dos
enfermedades cardiovasculares que tienen mayor tasa de mortalidad. Esto lo estamos estudiando también junto al Ministerio para ver la incidencia, o sea, no solo los fallecimientos, sino también los eventos que se da tanto de enfermedades cerebrovasculares, accidentes cerebrovasculares y enfermedades isquémicas del corazón, y en breve va a estar el reporte. Dentro de esas enfermedades cerebrovasculares también la distribución por sexos es diferente. O sea, vemos que en la mujer impacta más el accidente cerebrovascular y en el hombre predomina las enfermedades isquémicas del corazón. Todo esto que tal vez dije rapidísimo, lo pueden ver en el informe que está en la web, donde se desarrolla cada uno de estos puntos. Y está más explicado y tratamos de transmitir un mensaje claro. Este informe lo venimos ya desarrollando con la doctora Virginia Estragó hace ya unos años, y bueno, acá podemos ver otros fenómenos como son la estacionalidad, o sea, que la enfermedad cardiovascular no se distribuye igual en todo el año, en el territorio, y también cómo fue evolucionando a lo largo de los años. Un minuto, Matías. Bien, gracias. Por último, y para ir cerrando, esto también es algo que esperamos poder dejar disponible, está en construcción, pero es para que puedan, digamos, jugar un poquito con los datos, esto que a veces es tan aburrido de tantas tablas y eso, poder ver tanto por sexo, femenino, masculino y por edad. Por ejemplo, acá podemos ver que por edad, en el sexo masculino, entre los 20 y 40 impactan más las causas externas y los accidentes de transporte, y a medida que va aumentando la edad, impactan las enfermedades del sistema circulatorio y las neoplasias o los cánceres. Esto, bueno, tal vez son datos que están abiertos, pero no siempre son muy amigables de trabajar, y a veces hay consultas quieren hacer foco sobre determinada edad o sobre determinado sexo, o entre fechas también. Entonces la idea es tal vez en los próximos meses también poder dejar disponible esta aplicación. Bueno, creo que fue rápido, muy rápido, pero se acaba el tiempo y hay que dejar al resto de los participantes. Quedamos a las órdenes por cualquier consulta en la página de la comisión, que es cardiosalud.org, pueden entrar y ir al área de estadística y ver el último informe, descargarlo y contactarnos por mail. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Matías y Virginia. Excelentes los datos y muy ajustados al tiempo. Seguimos con la doctora Alejandra Amodio, que va a tratar el tema del tabaquismo, siempre vigente. La doctora Amodio es integrante de la directiva de la Sociedad Uruguaya de Cardiología. Adelante, doctora Amodio. Bueno, gracias por la presentación y por la invitación a esta jornada. Paso a compartir pantalla. Bueno, vamos a hablar del tabaquismo como factor de riesgo cardiovascular. Es un factor dominante de enfermedad cardiovascular. Es un factor que aumenta con la cantidad y el consumo en una relación no lineal. Cualquier grado de consumo es malo. Quien fuma un cigarro tiene la mitad de riesgo de que quien fuma 20 cigarros día. Es también un factor de riesgo cardiovascular para aquellas personas que sin ser fumadores están expuestos al humo de tabaco. Y también es un gran contaminante ambiental. En cuanto a los componentes del humo de tabaco, tenemos aproximadamente 4.000 sustancias químicas, de lo cuales hay algunas que tienen mayor incidencia a nivel cardiovascular, como son la nicotina, el monóxido de carbono, las sustancias químicas oxidantes, los metales y partículas pesadas. Cuando nos referimos a la nicotina, ¿qué efectos cardiovasculares provoca? Provoca efectos hemodinámicos, simpático-miméticos, incrementando la frecuencia cardíaca, la presión arterial, el llenado cardíaco, la contractilidad y el gasto cardíaco. Produce también vasoconstricción periférica y de los vasos sanguíneos coronarios.
También produce efectos de remodelación sobre el ventrículo izquierdo, favoreciendo la remodelación tisular, la hipertrofia y la fibrosis, generando así mayor incidencia de insuficiencia cardíaca. También presenta efectos arritmogénicos con mayor incidencia de fibrilación auricular, taquicardia ventricular, fibrilación ventricular y de muerte súbita, y en aquellos pacientes fumadores que son portadores de un desfibrilador automático implantable tienen mayor incidencia de descargas inapropiadas. Sobre los lípidos y la glicemia, disminuye los niveles de HDL, hay mayor nivel de LDL y VLDL, mayor nivel de triglicéridos, mayor resistencia a la insulina, y un aumento de la incidencia de diabetes mellitus, favoreciendo así el fenómeno aterogénico. En cuanto al monóxido de carbono, existe una gran afinidad del monóxido de carbono por la hemoglobina, por lo cual existe un estado de hipoxia crónica, una disminución de la capacidad de transporte de oxígeno. Esto favorece lesión y disfunción endotelial, favorece la inestabilidad de la placa, y hay un aumento de la viscosidad sanguínea en sangre. Con respecto a las sustancias oxidantes, partículas pesadas y metales, contribuyen a la disfunción endotelial, provocan efectos inflamatorios crónicos, favorecen la propagación, desestabilización, rotura de placa, vasoconstricción y trombosis local. Hay un aumento en los fumadores de todos los parámetros inflamatorios, podemos ver un aumento de los dedímeros, fibrinógenos, glóbulos blancos. Entonces, si comparamos el riesgo cardiovascular de un paciente fumador versus un paciente que no fuma, tenemos que hay un riesgo de evento fatal cardiovascular a 10 años que se duplica en fumadores. Tienen un 70% más de probabilidad de coronariopatía, con una coronariopatía que está anticipada 10 a 20 años con respecto a los pacientes que no fuman. Se aumenta la incidencia de inestabilidad de angina estable y de angina vasoespástica. Hay más probabilidad de restenosis luego de una trombolisis, de una angioplastia o de un bypass coronario. Mayor incidencia de hipertensión, dislipemia, insulinoresistencia y diabetes. Más probabilidad de remodelación miocárdica, insuficiencia cardíaca, arritmia y muerte súbita. A medida que el consumo de cigarros ha ido disminuyendo, las empresas tabacaleras fueron creando nuevos productos de consumo de tabaco en forma acelerada y los han ido promoviendo como productos de menos daño. Es así que fueron creados los cigarros electrónicos en el año 2003 y patentados en el año 2007. Son dispositivos que están formados por 3 elementos básicos: una batería, un atomizador y un cartucho. El cartucho contiene diferentes sustancias, propilenglicol, glicerina y generalmente nicotina. Cuando la persona vapea, la batería se enciende, calienta el atomizador y el atomizador va a vaporizar el líquido que está en el cartucho. Aquí tenemos diferentes formas, creaciones de cigarrillos electrónicos en forma de pipas, en forma de cigarros, en forma de, bueno, uno de los más comercializados en Estados Unidos, creados por Philip Morris en el 2015, es el cigarrillo Juul, que tiene forma de pendrive, en el cual viene el pendrive que tiene para conectarse a puerto USB, para poder cargarlo, y además vienen los iPods, que es donde vienen allí las sustancias, son estas capsulitas donde se ve que ahí está la sustancia líquida que para vapear, las cuales vienen en diferentes sabores, de mango, de crème brûlée, por ejemplo, de vainilla, de chocolate, y además se han creado pegatinas para poder personalizar el cigarrillo Juul, todo esto creado a los efectos de ir atrapando nuevas generaciones de adolescentes y niños. Hubo un estudio PAD que demostró que el 81% de los jóvenes de 12 a 17 años que usaron cigarrillos electrónicos probaron con cigarrillos con diferentes saborizantes. Estos cigarrillos electrónicos contienen nicotina. Puede haber algunos que no, pero la mayoría contienen 36 miligramos de nicotina por cada dispositivo, aunque se han detectado hasta 100 miligramos. Entonces, los efectos de la nicotina y la adicción a la nicotina los mantenemos igual. El vapor incluye sustancias potencialmente peligrosas y cancerígenas, y también metales pesados como níquel, estaño y el plomo, por lo cual estamos también manteniendo la disfunción endotelial y el estrés oxidativo. Se han registrado múltiples sustancias, soluciones aromáticas, los cuales son todas proinflamatorias. En 2014 son lanzados por primera vez otros dispositivos de consumo de tabaco llamados calentadores de tabaco, de los cuales los más conocidos son estos 3 que están aquí abajo: el IQOS, generado por Philip Morris, el Glow, generado por British American Tobacco, y el Plume, producido por Japan International.
Estos dispositivos electrónicos lo que hacen es calentar un cigarro o una cápsula de tabaco comprimido y lo calientan a una temperatura alta como para producir un aerosol inhalable. Algunos calientan directamente el tabaco en una temperatura entre 240 y 350 grados, y otros lo calientan a través de una tecnología híbrida. Primero calientan una solución líquida que va a calentar el tabaco a una temperatura de 30 a 40 grados. Lo que se evita es la combustión. Cuando se prende el cigarrillo se da una combustión a 600 grados centígrados. Los cigarros y las cápsulas además también están disponibles en diferentes sabores. Estos componentes tienen también tabaco, por lo cual tenemos también el componente de la nicotina, generando también, manteniendo la adicción a la misma y los efectos que hablamos de ella a nivel cardiovascular. Contienen además glicerina, propilenglicol y también muchas sustancias que se generan al degradarse estos productos. La versión mentolada además tiene una elevada cantidad de mentol, y hay evidencias de que el mentol lleva a mayor consumo de tabaco y además altera el metabolismo de la nicotina e incrementa la absorción de la misma. Entonces, como para resumir y tener algunas consideraciones en cuenta, en marzo de este año en nuestro país, el gobierno habilitó la venta de dispositivos electrónicos que calientan el tabaco seco. Desde el año 2009 estaba prohibida la importación y la comercialización o registro como marca o patente de los dispositivos que calientan tabaco en forma electrónica, pero este año hubo un cambio y se habilitó la venta de dispositivos electrónicos que calientan tabaco seco. Es fundamental entonces continuar con la política de no estimular el consumo de tabaco en todas sus formas y seguir protegiéndonos de sus consecuencias sanitarias, sociales y ambientales. Alrededor del 70% de los fumadores desean dejar de fumar. Sin embargo, un solo porcentaje de ellos logran sin nuestra ayuda. La intervención del equipo de salud en su conjunto y de los equipos especializados aumentan considerablemente la probabilidad de que el fumador supere su adicción. El tratamiento propuesto en las policlínicas específicas son altamente eficaces y se basan en terapias farmacológicas aprobadas por la FDA, apoyo psicológico, cognitivo y conductual. Los cigarrillos electrónicos no están aprobados por la FDA como elemento para ayudar a dejar de fumar, y no hay pruebas científicas concluyentes sobre su efectividad para dejar de fumar a largo plazo tampoco. Bueno, muchas gracias y a las órdenes segunda duda. Bueno, excelente, Alejandra, muy bueno, nos diste panorama muy claro de lo que son las disposiciones actuales y cómo tenemos que seguir. Gracias. Ahora vamos a seguir con estrategias para la mejora para el diagnóstico, tratamiento y control de la hipertensión arterial, que lo va a hablar el doctor Manuel Bianchi, que es el presidente del Comité de Hipertensión de la Sociedad Uruguaya de Cardiología. Bueno, muchas gracias, Sonia, a la Sociedad Uruguaya de Cardiología por la invitación, a la Comisión Honoraria de Salud Cardiovascular, a la doctora Garré y al doctor Reyes por la invitación. Vamos a hablar de un tema amplio como es la hipertensión arterial, pero nos vamos a centrar en... ahora estoy compartiendo pantalla, un segundo. Ahí está, ¿no? Ahí creo que... Ahí está. Estrategias para la mejora en el diagnóstico, el tratamiento y el control de la hipertensión arterial. Primero, una breve diapositiva para enmarcar el tema y decir que la hipertensión arterial afecta a 1.150 millones de personas en el mundo. Es el factor de riesgo más frecuente, fácilmente detectable, reversible, para infarto agudo de miocardio, ACV, insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular, disección de aorta y enfermedad arterial periférica. La carga global está en aumento debido al envejecimiento poblacional y al incremento de la obesidad. Se estima que afectará a 1.500 millones de personas en el año 2025. La prevalencia en adultos es de 30 a 40%, siendo más frecuente en edades avanzadas, donde supera el 60% en mayores de 60 años. El aumento de la carga de hipertensos también es mayor en los países en desarrollo, donde el escaso tratamiento y el control de la patología
contribuyen a la epidemia creciente de enfermedades cardiovasculares. Esto es importante porque se habla justamente del escaso tratamiento y el control de la patología, es a donde vamos con la charla. Y por último, decir que la hipertensión arterial causa 2/3 de los accidentes cerebrovasculares en el mundo, la mitad de los casos de cardiopatía isquémica, lo que lo posiciona como la primera causa de muerte en el mundo y uno de los problemas grandes de la salud pública del planeta, y ahí tenemos que tener en cuenta lo que son los años de vida perdidos y los años de vida vividos en discapacidad. Bueno, llegamos ahora al centro de nuestra charla, ¿no? La discrepancia entre el diagnóstico de los hipertensos, el tratamiento y el alcanzar el objetivo terapéutico genera lo que se llama el drama de la hipertensión, ¿tá? La regla de los medios que todos conocemos, esto lo planteó en el Congreso Uruguayo el doctor Agustín Ramírez, que es presidente de la Sociedad Latinoamericana de Hipertensión, en un modelo que él planteó en su país, que es Argentina. A él le daba que solamente un 12,5% de los hipertensos estaban controlados, ¿tá? Y el estudio PURE, que es un estudio de enfermedades no transmisibles, del diagnóstico, tratamiento y el control, en este caso muestra de la hipertensión arterial, nos muestra que en Sudamérica el control llega a un 18%, ¿tá? Y a nivel mundial el control es de un 13,2%, ¿tá? Es una cosa que todos la conocemos, una realidad, pero que no se ha podido mejorar, ¿no? Ante esta realidad, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, primero que nada, realizar el diagnóstico de hipertensión arterial. Segundo, optimizar el enfoque terapéutico. Y bueno, por último, alcanzar los valores objetivos que se plantean. Para eso vamos a hablar de algunas estrategias. Primero que nada, y de lo más macro a lo micro, es necesario el compromiso y el apoyo de las autoridades que gobiernan la salud, ¿ah? Con políticas macro para prevención de enfermedades no transmisibles, como está ocurriendo, y lo que necesitamos es que haya una continuidad a lo largo del tiempo, ¿ah? Otra cosa que es importante y que los pacientes siempre reflejan como una queja, es el acceso a la atención médica y a los fármacos, ¿no? En este caso de hipertensión, también puede ser de otras patologías, es algo que tenemos que también tener en cuenta. Por otro lado, campañas masivas de concientización a la población, ¿tá? Como es la que todos conocemos, de la campaña de Conoce tus números. Este año, bueno, en todos los años en mayo, con el Comité de Hipertensión, hablamos de la campaña Conoce tus números. Este año convocamos a famosos para realizar, que envíen un mensaje a la población, y bueno, es importante obviamente para hacer el diagnóstico, conocer los números, ¿tá? Otra estrategia es realizar campañas educativas a nivel de ciclo escolar, primer año, sexto año, y por qué es una edad que tienen una mayor predisposición a incorporar hábitos, lo que se llama la neuroplasticidad, y uno puede llegar mejor con el mensaje y educarlos, ¿eh? Otra estrategia que ya es conocida es el etiquetado de alimentos, que ya existe, en este caso de los que tengan alto contenido en sodio, bueno, extenderla a todos los alimentos y no ceder a ninguna presión que pueda haber por parte de la industria. Bueno, por otro lado, otro tipo de estrategias que también conocemos es lo que es la protocolización, ¿no? La guía de práctica clínica para mejorar. En este caso, quiero destacar el concepto nuevo de la guía de la ISH, la Sociedad Internacional de Hipertensión Arterial, del año 2020, de las guías, que introduce el concepto de óptimo y esencial, podríamos decir de máxima y de mínima. Uno hace las guías para que no haya variabilidad en la práctica y que tengamos todo protocolizado. En este caso, crea una indicación de mínima, porque tenemos que ver dónde desarrollamos nuestra práctica. No es lo mismo estar en un medio que tengamos todas las posibilidades a un medio que tenga menos recursos. Y tenemos que saber en cada nivel cómo diagnosticar, cómo estudiar y cómo tratar a los pacientes. Y esta guía nos marca los dos escenarios: lo mínimo, que es lo esencial, y lo óptimo, que es lo que podríamos hacer cuando tengamos todos los recursos. Tenemos que tener metas sensatas para lograr disminuir la presión y bajar los eventos cardiovasculares. Y un tema que hemos hablado con integrantes del Comité de Hipertensión y con
otras colegas cuando empezamos a preparar la charla, es el concepto también de autocrítica médica. ¿Tá? ¿Qué estamos haciendo mal nosotros para que esto no mejore? Que ya pasan los años y el porcentaje de control de la hipertensión es muy bajo. Una cosa que les quería dejar era también el tema de las guías, que obviamente hay guías, nosotros manejamos más la guía europea y la guía americana. La guía europea es muy parecida a la de la ISH, pero toman valores diferentes de corte, y bueno, eso también genera a veces dudas, porque obviamente según el valor que tome de corte, uno tiene que iniciar en el tratamiento, ya sea en el estilo de vida no farmacológico o en los fármacos. Entonces, obviamente tenemos que unificar criterios para facilitar la tarea de los profesionales de salud. Otro tipo de estrategias, obviamente para el diagnóstico, utilizar equipos certificados para la toma de presión, optimizar el tiempo de consulta, que ahora le vamos a dedicar una breve diapositiva, los equipos multidisciplinarios, que siempre todos conocemos, pero que luego a veces no se llegan a concretar, lo que es la policlínica de hipertensión arterial. En nuestro medio yo conozco una a nivel privado, una a nivel público, pero no es una práctica que está instaurada. ¿Y por qué el equipo multidisciplinario? Porque está el valor de las perspectivas, cada uno desde su lado aporta para el paciente y para el control de su patología, ya sea la nurse, la enfermería, la licenciada en nutrición, la licenciada en psicología o el médico cardiólogo. ¿Ah? Otros conceptos que son de gestión, pero que son importantes, el paciente como centro de nuestras acciones, empoderarlo, involucrarlo en su terapéutica y en control, la psicoeducación para mejorar la adherencia al tratamiento, y bueno, cuando corresponda el tratamiento combinado con píldora única, cuando sea necesario, que también mejora la adherencia y lograr el control. De esta diapositiva, recordar que en estudios a nivel internacional, las dos principales causas que los pacientes no cumplen el tratamiento son por el olvido y por razones económicas. ¿Ah? Ahora, hablando brevemente de lo que era el tiempo en consulta, cómo optimizar el tiempo. Nosotros lo que necesitamos hacer para un paciente hipertenso es medir la presión arterial según las guías de práctica clínica, con las 3 tomas y promediar, analizar la información que aporta el paciente, revisar y discutir el estilo de vida, estratificar el riesgo cardiovascular y repasar y actualizar el tratamiento farmacológico. Eso nos llevaría unos 20, 25 minutos y obviamente a veces no tenemos ese tiempo, ¿ah? Y tenemos una agenda cargada, y lo que nos dificulta en poder realizar estos pasos y obviamente luego a no tener un control eficaz de la presión arterial. Por último, les quería dejar un concepto innovador. Sí, es un concepto innovador que es el pago de honorarios médicos por resultado alcanzado, por la performance. ¿tá? Y en Inglaterra existe el Instituto NICE, que es un instituto vinculado al Departamento de Salud, que controla si se cumple o no lo pautado en las guías de práctica clínica y remunera por el acto médico. Recordar que no se hace a nivel individual, se hace a nivel colectivo de un centro de salud, y se da un promedio, por ejemplo, decir, bueno, que el 80% de las consultas con hipertensión arterial, los pacientes tengan que tener presión arterial de menos de 14,90, y ahí se paga en consecuencia. O por ejemplo el estudio del MAPA, que está indicado y está subvencionado por el gobierno británico, que tenga que ser indicado para el diagnóstico y el tratamiento, y evaluar el tratamiento, que sea indicado como está pautado en las guías, y si no, no se cobra el honorario médico. Les dejo el link ahí de las guías de hipertensión del NICE, y es una idea obviamente innovadora y un poco controversial, pero se las quería mostrar. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Manuel. Bueno, diste unas pautas prácticas de control de tratamiento de hipertensión, así que vamos a ver si las podemos tomar en cuenta. Seguimos con la doctora Virginia Michelis, representante del Comité de Cardiopatía en la Mujer, que nos va a hablar sobre cómo tenemos que pensar en el corazón de la mujer. Adelante, Virginia. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación una vez más y por el compromiso que ha tenido la Comisión Honoraria con este tema de cardiopatía en la mujer, dándonos participación realmente todos los años. Y bueno, también al doctor Walter Reyes, que también es un asiduo participante de las jornadas del comité. Así que bueno, quiero compartir con ustedes. A ver.
Hacia ahí sale. ¿Se ve bien? Bueno, el tema que, digamos, fue el motivo y el disparador un poco de este tema es el lema de este año de la World Heart Federation, pero aplicado a la contrapartida médica, es decir, piensa en el corazón de las mujeres, conecta, pero con tu paciente. Bueno, las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte de las Virginia, mujeres. ¿Sí? Perdón, no sé si le pasa a todos, pero tus diapositivos se ven cortados. Con una raya, no sé por qué. Sí, lo ve, que están pensé muy que... grandes. Tenés que de repente achicarlo un poco. Ahí está, pásalo así, me parece. Lo paso así directa, pero no sé si se va a ver. A ver, un poquito. Ahí. A ver. Ahí, mejor. Raro, ¿no? Ahí Lo está, habíamos ahí probado. se ve bien. Ahí Sí. se ve bien. Claro, pero Ponerlo en modo presentación, a ver qué pasa. A ver ahí. No. No. Bueno. Lo habíamos chequeado. Qué raro. Dale. Bueno, sigo. Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte de las mujeres también y de las mujeres más. No voy a entrar en números, quiero hablar sobre conceptos. Los números ya los mostró el doctor Muñoz, que lo presentó antes. Pero este concepto que, bueno, varios de nosotros tenemos claro, no es percibido así por las pacientes y a veces tampoco por los médicos. Incluso me ha tocado conversar con cardiólogos jóvenes que desconocen estos conceptos y es realmente algo que preocupa. Y bueno, esto lo demostramos, lo documentamos desde el Comité de Cardiopatía en la Mujer por las encuestas realizadas en 2013, que también pueden ahí ver los números, está publicado en la revista de la SUC, y en la de 2019, que pronto también va a estar la publicación. Hace años que venimos trabajando en este tema, y lamentablemente la percepción, no hemos logrado tener una incidencia, a pesar de haber sacado en 2019 también, en conjunto con la bancada bicameral femenina, el 9 de marzo como Día Nacional de Concientización de la Salud Cardiovascular de la Mujer, y bueno, esta instancia que insta a las instituciones y organismos vinculados a promocionar en forma coordinada acciones destinadas a difundir este conocimiento y sensibilizar a las mujeres. Eso con respecto a la percepción, con respecto a lo que es el tratamiento, por ejemplo, del infarto o de los síndromes coronarios agudos con angioplastia primaria, las diferencias también son notorias en cuanto al género. Las mujeres llegan más tarde, más graves a una angioplastia, y la mortalidad es significativamente mayor, y es mayor a las primeras 24 horas, los 30 días, al año, los 5 años, y también a los 120 meses. Con respecto a la diferencia en factores de riesgo, además de que son distintas a veces las motivaciones, también en este trabajo se encontró que las mujeres eran más hipertensas, eran más diabéticas, y algo que tiene que ver también con el tabaquismo, que también fue hablado acá, que en las mujeres que presentaban un infarto en menos de 55 años, es decir, las mujeres jóvenes, el 72% son fumadoras, y es también relacionado con lo que es la acción antiestrogénica que tienen el cigarrillo. Por otro lado, hablamos entonces de la percepción, hablamos del tratamiento, hablamos también de la subrepresentación en los estudios de investigación clínica. Se estima que en cardiología alrededor de un 30% solamente de las mujeres participan como población de estudio. Si vamos a analizar después
diagnósticos, ¿no? Por ejemplo, pruebas diagnósticas como la prueba ergométrica. Esa prueba fue descrita en una población de 100 casos, de los cuales 97 eran hombres. Entonces se están extrapolando resultados de poblaciones masculinas a poblaciones femeninas. Y los síntomas llamados atípicos también fueron descritos en hombres. Entonces, en realidad no es que sean atípicos, son los no típicos de las mujeres. La falta del aire, el dolor de mandíbula, el dolor de espalda, náuseas, ardor, sudoración, fatiga, vértigos. Entonces, aquí quería graficar y quise buscar lo que sucede cuando de repente una mujer consulta, un hombre y una mujer consultan en emergencia, y que de repente un hombre se gatilla un protocolo, un hombre que llega a una puerta de emergencia con un dolor torácico, un protocolo de electro, de enzimas, y entonces iba a poner esto y busqué en Google hombre infartando. Dije, bueno, podría seleccionar alguna de estas imágenes, y en el mismo momento, cuando puse mujer infartando, lamentablemente me redireccionó a mujer infartante. Y esto lo pueden chequear, es tremendo. Después dice, si busca, quizás quiso decir mujer infartando, y la verdad que si uno sigue indagando, las imágenes son también bastante tibias y poco representativas. Y esto no es menor, esto habla también de lo que es la base del problema, ¿no? Porque todos estos temas que hablábamos, de este androcentrismo de la ciencia, es decir, de tener como figura al hombre y extrapolar los resultados a la población femenina, somos anatómica y funcionalmente diferentes. Falta investigar esas diferencias. Falta que la ciencia, que también tiene sus sesgos, ahonde en esas diferencias. Y cosas que todos hemos vivido. ¿Cuánto nos costó entender o aceptar que las coronarias angiográficamente normales en una mujer con estudios de isquemia positivos, no es que no tenga nada, sino que implica una mayor mortalidad, que implica mayores cuidados? ¿Cuántas veces hacemos diagnóstico e indagamos en la historia las diferencias y los factores de riesgo propios del género femenino? ¿Cuántas veces le preguntamos, ¿usted tuvo preeclampsia en sus embarazos? ¿Usted sufre de migraña? O indagamos también en el tema del cigarrillo, pero desde el ángulo de justamente de la protección estrogénica, de las motivaciones diferentes que tienen muchas veces las mujeres al fumar. Entonces, creo que también, como decía Bianchi, el tema de la autocrítica, ¿no? Que es, y esta charla que está justamente dirigida a médicos, tenemos asumido que a la mitad de nuestros pacientes les va peor, que existe esa brecha de género que está afectando a la enfermedad en todas sus fases, ya sea desde los estudios, el diagnóstico, el tratamiento y el pronóstico, y que está determinando este sesgo que esta mayoría se encuentra en desventaja. Percibimos que esto es una expresión más de la inequidad de género. Entonces creo que esas son las preguntas que nos tenemos que realizar, y en ese sentido, y volviendo al título y al lema que propone para este año, la World Heart Federation, piensa en tu corazón, conecta con el corazón. El piensa es ese llamado a concientizar, a poner conocimiento, a poner responsabilidad en el cuidado, pero el conecta creo que va al sentido simbólico del corazón, al sentido de que todos le asignamos, están en el colectivo, ¿no? Y que sabemos que las acciones muchas veces no pasan por el pienso, no pasan por lo racional, las decisiones muchas veces no surgen de un balance matemático de lo que está bien y lo que está mal. Si fuera así también sería mucho más sencillo comercializar, tener un estilo de vida saludable, y sabemos que no es así, y que ese lograr que las emociones nos jueguen a favor implica también procesos personales, bueno, y hacerlos conscientes es a veces el primer paso. Entonces, bueno, ¿cuál sería el mensaje? Y creo que como
estamos en deuda como cardiólogos con este grupo también, de peores resultados, y que la incorporación del estudio con perspectiva de género resulta fundamental para revertir todas las fases en que el sesgo de género está afectando, asumir cada uno como individuos que podemos aportar y a su vez asumirlo como grupos, como está haciendo en este momento la Comisión Horaria de la Sociedad de Cardiología, para conectar con el corazón de las mujeres, cada uno desde su lugar, porque si cada uno barre su vereda, la calle va a estar más limpia. Y en ese sentido, bueno... Un minuto, Virginia. Perfecto, sí, ya termino. Justamente el mensaje para los cardiólogos, en el piensa en el grupo, en los sesgos, en las diferencias, conecta y empatiza con la realidad de la mujer, que una mujer a veces que no se prioriza es producto también de una cultura, de una doble jornada, de cuidados no remunerados, de estrés, que no es el mismo estrés que el que puede tener un hombre, que puede ser desde víctima de violencia a el estrés de los golpes contra un techo de cristal o los rebalones de las paredes de barro, y más raramente va a ser el estrés de ser director o presidente de una compañía o presidente de la nación o director de un grupo científico. Cuestionarnos cuando una mujer llega a una puerta de emergencia con un dolor raro, pensar, antes de pensar que está nerviosa, si llega con falta de aire, pensar antes de pensar que es un COVID como ha pasado. Cuando uno va a diseñar un trabajo de investigación, pensar en los sesgos que pueden estar influyendo y empatizar con la realidad, pensar que las mujeres no tienen a veces las mismas oportunidades en el acceso y cuidado de su salud por diferentes condicionantes sociales, biológicas y psicológicas, y que la salud se juega en esos tres ejes. Por eso, bueno, piensa porque se encuentra lo que se busca y se busca lo que se sabe, y conecta porque no basta con saber, también debemos aplicar, y no es suficiente querer, también tenemos que hacer. Ese piensa y conecta, porque creo que estamos en deuda con la mitad de nuestros pacientes. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Virginia. Excelente charla. Sin duda una referente en este tema a través de tu actividad incansable en el Comité de la Mujer de la Sociedad de Cardiología. Seguimos entonces, a continuación el profesor Víctor Dayan, cirujano cardíaco, bien conocido por todos ustedes, nos va a hablar sobre qué pasó con el infarto agudo de miocardio durante la pandemia por COVID-19. Adelante, Víctor. Bueno, muy buenas tardes. Primero de todo, agradecer a los integrantes de la comisión y a la presidenta de la SUC por la invitación, y bueno, felicitar a la comisión por la llegada que han tenido en los integrantes que están en el auditorio hoy en día. Es un placer ver que hay gente hasta del liceo número 2 de Fray Bento. La verdad que eso representa un gran mérito de los integrantes de la comisión, y más sinceras felicitaciones. Bueno, la idea acá es presentar la repercusión. El año pasado presentamos algo de lo que vimos respecto a la repercusión de los infartos con ST en el 2020 y cómo se ha repercutido por la pandemia con 2019. Este año la idea es mostrar los datos respecto al 2021, un trabajo que venimos realizando en conjunto con la Sociedad Uruguaya de Cardiología, quien la lidera, y el Fondo Nacional de Recursos y el Centro Cardiovascular Universitario. No tengo conflicto de interés para esta charla. Esta es más o menos la agenda que está prevista tocar. Obviamente vamos a ir muy rápido atendiendo los 8 minutos que se nos adjudicaron. Vamos a comenzar entonces con una breve reseña de la evidencia mundial, el impacto de la pandemia en la realización del cateterismo, en la reperfusión de infartos con ST en el Uruguay durante el 2020-2021, cómo pueden haber existido a partir de los datos que surgen de esta investigación, datos que sugieran una probable inequidad en la atención intervencionista durante momentos de tensión del sistema sanitario, y las perspectivas futuras en las cuales estamos actualmente trabajando. Bueno, desde que comienza esto de la pandemia por COVID-19, por marzo del 2020, varias revistas internacionales
publican hallazgos que se correlacionan con un descenso en el nivel o en el número de pacientes que requieren reperfusión por infarto con ST, y eso ocurre a nivel de todos los continentes, y fundamentalmente quien más llevó adelante esto fue Europa y Estados Unidos, en donde vieron una reducción importante en el número de pacientes que requirieron reperfusión por infarto con ST. Y entonces es que, atendiendo a esas publicaciones internacionales, es que durante el año pasado la directiva de la Sociedad Uruguaya de Cardiología, en conjunto con el fondo, plantean el interés de ver a ver realmente qué era lo que estaba pasando acá en el Uruguay, y estos fueron los objetivos que se plantearon, y donde nos vamos a centrar fundamentalmente por temas de tiempo, en determinar la afectación de los eventos y procedimientos cardiovasculares, centrándonos en el infarto con ST con tratamiento de reperfusión financiado por el fondo, durante un periodo determinado, y esto lo jerarquizo, porque nos vamos a centrar entre el 13 de marzo y el 30 de abril, tanto del 2020 como del 2021. Vamos a reportar también la investigación que hicimos respecto a los datos de las principales emergencias móviles de Montevideo respecto a los paros cardíacos extrahospitalarios registrados durante abril del 2020 y 2021, y los datos de mortalidad cardiovascular del primer semestre del 2021. Y nos vamos a centrar fundamentalmente en los mismos periodos, pero de 2 años, del 13 de marzo al 30 de abril del 2020, en donde, como ven en el gráfico superior, el número de resultados positivos diarios era de 14 aproximadamente, y por lo tanto no es planteable ningún efecto directo del COVID-19 en la repercusión de la incidencia de reperfusión por infarto, mientras que en el 2021, en el mismo periodo, teníamos hasta más de 2.000 casos diarios positivos por COVID-19, y en donde ahí sí se podría plantear un efecto directo del COVID-19 en los cambios de incidencia de reperfusión por infarto con ST. Este es el equipo de trabajo que participó durante largo tiempo en esta investigación, y pasamos entonces a presentar los resultados. Esto es, hasta el 2020 es algo que presentamos el año pasado, que vimos una reducción significativa en la incidencia de reperfusión de infartos con ST respecto a lo que se veía viendo en los años anteriores, y en el 2020, como ven en el punto, en la estrella más en la extrema derecha, ya volvió a lo que sería la línea de normalidad, lo que se venía viendo en el 2017, 2018 y 2019. Y acá paso a decir normalidad entre comillas, por algo que luego espero que se pueda entender casi sobre el final de la charla. Entonces, la probabilidad de requerir reperfusión fue un 26% menor en el 2020 que en el 2019. Sin embargo, en el 2021 se volvió a lo que era la línea de base que se venía viendo en los años anteriores. Esto con respecto a los tiempos de reperfusión desde que el paciente, y lo aclaro un poquito porque tenemos gente que no está tan vinculada a la parte cardiológica, desde el momento que el paciente presenta un dolor hasta que es atendido, vemos que no hubo cambios en el tiempo, o sea, no se retrasó en el 2020 con respecto a lo que se veía viendo en los años anteriores, y esto es con respecto a la mortalidad vinculada al procedimiento. Lo importante acá es ver que tanto en el 2020 como en el 2021 estos gráficos no se fueron para arriba, o sea que por la presencia de COVID-19 esto no se asoció a un aumento de la mortalidad vinculada al procedimiento de reperfusión. Otra cosa que analizamos fue la procedencia de los pacientes que requirieron reperfusión financiado por el fondo, o sea, de dónde vinieron, del sector público o del sector privado. Y en este diagrama de tortas lo que vemos es que del 2017 al 2020 vemos como una tendencia bastante constante, en donde aproximadamente un 30% provenían del sector público y un 70% del sector privado, lo que coincide más o menos con lo que es la afiliación de la población uruguaya, donde aproximadamente un tercio es del sector de ACE, mientras que en el 2021 vemos que solamente un 10% provino del sector público, mientras que un 90% del sector privado. Ahora, si vemos el cambio porcentual respecto al 2019 de los pacientes que requirieron reperfusión financiado por el fondo, vemos que en el 2020 hubo una caída similar respecto al 2019 en el número de pacientes que requirieron reperfusión. Sin embargo, en el 2021 vemos que mientras que en el sector privado hubo un aumento
de un 40% respecto al 2019 de la gente del número de personas que requirió reperfusión, en el sector público hubo un descenso mayor al 60% respecto al 2019. Y esto con respecto a la procedencia geográfica, se ha mantenido bastante, cuando procedencia geográfica respecto a Interior y Montevideo, vemos que se mantuvo bastante constante del 2017 al 2021, y acá es cuando vemos, la intención es ver más respecto, y al igual que en el gráfico anterior, el cambio porcentual que respecto al 2019. En el 2020 fue igual la caída, tanto en el Interior y en Montevideo, mientras que en el 2021, mientras que en Montevideo aumentó el número de pacientes que pudieron acceder a la reperfusión por infarto con ST, o que requirieron, en el Interior se mantuvo casi igual al 2019, un poco menos. Y estos son los datos brindados por las emergencias móviles de Montevideo respecto a el número de paros cardíacos extrahospitalarios registrados durante el mes de abril de cada uno de los años que figuran ahí, cuyo el nombre de las emergencias móviles por tema de confidencialidad lo hemos mantenido cubierto, y al graficarlo en incidencia, lo que vemos es que en el 2021 hubo un aumento importante y significativo con respecto al 2019 en el número de paros cardíacos extrahospitalarios. Y por lo tanto, mediante el análisis de regresión de las incidencias y el cálculo de la razón de tasas de incidencias, lo que nos dio es que la probabilidad de sufrir un paro cardíaco extrahospitalario en el 2021 fue un 41% mayor que en el 2019. Y esto es la mortalidad del primer semestre. Estos son datos que fueron publicados oficialmente por el Ministerio de Salud Pública, y les pido simplemente que se concentren fundamentalmente en el panel B, que es la tasa de mortalidad cardiovascular global, y que vemos que en el 2021 aumentó de forma importante respecto al 2020 y respecto al 2019. Mediante el análisis de regresión y el cálculo de la razón de tasas, lo que nos da que en el 2021 la probabilidad de morir de causa cardiovascular fue un 8% mayor que en el 2019 y un 13% mayor que en el 2020. Como mensaje final, bien, gracias. Como mensaje final es entonces las medidas de restricción en la movilización adoptadas del 13 de marzo al 30 de abril del 2020 se asociaron a una disminución de la reperfusión por infarto. El primer semestre del 2020 se asoció a menor mortalidad cardiovascular nacional. En el 2021 un aumento de tasa de reperfusión de infarto con ST a valores de normalidad, y acá lo pongo entrecomillado, de normalidad, porque lo que nosotros hipotetizamos es que en realidad puede haber un subregistro, en el sentido que pueden haber pacientes que infartaron y que no lograron acceder y por lo tanto no figuran en ese número, o porque tuvieron un paro cardíaco extrahospitalario o porque murieron, y eso refleja el aumento que hubo en esas dos variables. Existió un aumento entonces significativo en el paro cardíaco y mortalidad cardiovascular, que puede haberse un aumento de las exigencias del sistema sanitario o un efecto directo de COVID-19. Este es un último aspecto que vamos a analizar de aquí en más. Y durante el periodo analizado en el 2021 disminuyó la procedencia del sector público entre los pacientes que requirieron reperfusión. Estas son las perspectivas futuras. Como dije, identificar la prevalencia de COVID-19 en los pacientes fallecidos de causa cardiovascular y investigar las causas sociales y de gestión. Esto es algo que ya está en curso y lo estamos finalizando, que puedan explicar la modificación en la procedencia de los pacientes que requirieron reperfusión. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Excelente información que sin duda tendrá relevancia en la planificación de estrategias sanitarias en nuestro país en cuanto a las enfermedades cardiovasculares. Por último, pero no menos importante, presentamos a la doctora Laura Di Velo, que es presidenta del Comité de Rehabilitación de la Sociedad Uruguaya de Cardiología, que nos va a hablar sobre la importancia de la rehabilitación. Doctora Di Velo, adelante. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a la SUC y a la comisión. Para el comité es un placer compartir con ustedes un poquitito de lo que hacemos y convencerlos. Mi objetivo de hoy es convencerlos de la importancia de la rehabilitación, pero los voy a dejar que hablen ellos. La rehabilitación para mí significó enfrentar la enfermedad con seguridad y tranquilidad, sentirme contenida por un grupo de profesionales y cambiar estilos de vida. Pero sobre todo significó la readaptación en forma progresiva
a recuperar una vida normal desde el punto de vista físico, psíquico, social y familiar. En definitiva, la rehabilitación es un cambio de vida, de calidad de vida para hoy y para siempre. Para mí, ¿qué significó la rehabilitación? Fue un cambio. Después de que sufrí el infarto, pensé que iba a estar horrible, que no iba a poder hacer absolutamente nada, y en cambio con la rehabilitación sí se pueden hacer las cosas, sí me canso, pero las puedo hacer, y esto es un logro para mí, y yo estoy bárbara, y la voy a seguir haciendo, aunque termine mi rehabilitación, si voy a poder continuar haciendo los ejercicios y seguir viniendo, lo voy a seguir haciendo. En pocas palabras, volver a sentirme con fuerza, con ganas, bien, no sé, superar un momento de debilidad, de tener que pasar el día tirado en un sillón, a volver a estar activo. Para mí la rehabilitación que realizamos acá adentro fue fundamental en la recuperación del estado del cuerpo, y además implica también que uno se va acostumbrando, va agarrando el hábito al ejercicio, al movimiento, y deja un poco de lado el sedentarismo. Bueno, mira, para mí realmente es algo muy importante, en muy pocas palabras, porque me ha permitido nuevamente estar en una vida prácticamente normal, haciendo todas las cosas que hacía antes, a pesar de haber estado en condiciones malas. Creo que hoy la rehabilitación me permite, sin lugar a dudas, volver a ser como hacía antes. La rehabilitación me cambió la vida totalmente, físicamente y mentalmente, emocional y mentalmente. No tengo palabras. No tengo palabras. Bueno, les quería mostrar, este video en realidad lo realizamos para el Congreso de Cardiología en el 2019, pero me parece que transmiten ellos, sin leer las guías, la importancia que es la rehabilitación para nuestros pacientes. ¿Qué es la rehabilitación cardíaca? Me imagino que todos lo saben, pero ya esto no es un concepto nuevo, ya desde el 64 la OMS la define como un conjunto de actividades necesarias para asegurar a los cardiópatas una condición física, mental y social óptima que les permita ocupar por sus propios medios un lugar tan normal como les sea posible en la sociedad. Y en esto no hay discusiones en las guías científicas, tienen el mayor nivel de evidencia. Ni la americana, ni la canadiense, ni la española discuten qué es indicación 1A para los pacientes con cardiopatía. Sobre todo posinfarto hay una mejoría en el pronóstico, hay una disminución en los reingresos hospitalarios y la mortalidad de los pacientes. En términos de costo de vida de los pacientes, se compara a lo que puede ser una droga hipolipemiante, o a la angioplastia coronaria, o a la trombolisis. Entonces, ¿por qué se demora tanto en mandar a los pacientes? En la cardiopatía isquémica, la reducción es marcada, casi un 50% del riesgo de mortalidad de los pacientes que participan de programas. Hay una disminución del riesgo relativo de reinfarto en un 30%, y si bien la evidencia es mayor en la cardiopatía isquémica, en la reducción de la mortalidad, también existe la misma evidencia post cirugía cardíaca o en angina, en enfermedad estable, en pacientes con angina estable. El descenso de la mortalidad es independiente del tratamiento farmacológico y coadyuvante. ¿Y por qué es esto? Porque la rehabilitación es individualizada, y lo que hace esto es brindar el máximo beneficio con el menor riesgo. El incremento relativo de la capacidad física de los pacientes es tanto mayor cuanto menor sea el nivel inicial del paciente de las sesiones, y es segura en estos pacientes. Y esto es importante. Como vieron en el video, hay pacientes que tienen funciones cardíacas deprimidas, donde muchas veces los médicos no les aconsejan ejercicio, no los mandan a rehabilitación, y son pacientes que tienen una calidad de vida totalmente distinta cuando participan de estos programas. El aumento de un MET, que un MET es la unidad metabólica que se mide en la ergometría, el aumento de un MET en la capacidad
cardiorrespiratoria de los pacientes se asocia a un descenso de aproximadamente un 12% de la mortalidad. En la insuficiencia cardíaca existe la misma evidencia. Si bien no es tan alta en la mortalidad, sí es en la calidad de vida de los pacientes. Y esto es fundamental porque pacientes que están en estadios avanzados de insuficiencia cardíaca, donde no pueden levantarse de la cama al sillón o de la cama al baño, seguramente si les preguntamos si usted quiere vivir más o mejor, la respuesta va a ser vivir mejor. Y eso lo pueden lograr en un programa de rehabilitación. Disminuye la mortalidad también en estos pacientes por todas las causas y los reingresos hospitalarios, y también es segura. Les pongo solamente una tabla de una de las guías donde muestra los diagnósticos probables y las mejorías y la evidencia marcada que existe en el beneficio, sobre todo en la capacidad funcional y en la calidad de vida, y sin duda en la mortalidad, en la cardiopatía isquémica o en la angina inestable, pero también en la insuficiencia cardíaca, en el trasplante cardíaco y en los pacientes con prótesis valvulares, la evidencia en la mejoría de la capacidad física y en la calidad de vida está demostrada. Los programas aparte son contención de los pacientes, son verse en el espejo del otro. Se sabe que los pacientes que participan en programas de rehabilitación tienen menos depresión, menos ansiedad, mejoran su capacidad física, sí, son físicamente activos, pero no es nuestra única meta. Si bien los acompañamos a ser físicamente activos, lo que logramos es que los pacientes cumplan con sus tratamientos y mejoren todos los valores, ya sea descenso de tabaco, valores del nivel de colesterol malo, es acompañar al paciente. ¿Cómo estamos en el Uruguay? Y esto me importaba transmitirles. El comité en el 2017 realizó un relevamiento donde existían 18 centros. Hoy en día sabemos que existen menos, si bien no se realizó un relevamiento, sabemos de un par de centros que tuvieron que cerrar a causa del COVID. La pandemia impactó mucho en los programas de prevención y rehabilitación. Bueno, en el 2017 de los 18 centros, 16 contestaron la encuesta y solo uno tenía fase 1 de rehabilitación, que es la fase hospitalaria. 540 pacientes realizaron rehabilitación este año, según la encuesta que nos otorgaron los datos, y de este año, 4.099 habían recibido ATC y 2.120 cirugía de revascularización, lo que llegaríamos a una conclusión de un 8% de los cardiópatas en el 2017 realizaron rehabilitación cardíaca. Los médicos que realizamos los programas de rehabilitación, lo que vemos como principal barrera, y esto es una autocrítica que me parecía importante transmitir acá, es que hay escasa derivación de los médicos, cardiólogos, y que por lo general siempre son los mismos médicos. Sabemos igualmente que si bien la rehabilitación cardíaca forma parte del PIAS y de los objetivos del Ministerio de Salud Pública para el 2020 para promover una adecuada rehabilitación cardíaca, la cual debería ser mínimo de 12 semanas luego del episodio cardíaco, actualmente todavía no está normatizado, si bien existe, no está implementado. Nuestro objetivo en realidad es que esto se pueda reglamentar lo antes posible, porque si podemos mandar el hipolipemiante y podemos realizar la angioplastia, nos está faltando una patita de lo que sería lograr un óptimo tratamiento en nuestros pacientes. Gracias. Muchas gracias, doctora Di Velo. Estamos en tiempo, por lo cual quiero felicitar a todos los expositores porque estuvieron ajustados a las instrucciones que se les había otorgado. Estamos en tiempo de terminar, 8:15. Las preguntas que han llegado son pocas y están dirigidas todas al doctor Manuel Bianchi. Por lo tanto, le vamos a pedir al doctor Bianchi, como él lo sugirió en el chat, que él la responda. Son preguntas muy, muy generales, en realidad. Cada una de las presentaciones tiene aspectos muy resaltables y sobre los cuales sería muy interesante seguir discutiendo. Pero para cerrar esta jornada, invitamos entonces a la doctora Laura Garrea, que diga unas palabras, y muchas gracias a todos por compartir este Día del Corazón. Gracias, Walter, gracias, Sonia, gracias a todos los expositores. En realidad, agradecer también a todos los que pudieron acompañarnos en este día.
Yo vengo a cerrar con un mensaje de redoblar esfuerzos, dado que la esperanza de vida, nosotros estamos en un país donde nuestra población por ahora sigue envejeciendo, somos el país de la región con más envejecimiento, y además con un sobreenvejecimiento, con población mayor de 85 años, por lo cual tenemos que seguir buscando acciones para lograr el envejecimiento saludable de las personas. Con esta actividad buscamos un enfoque en varios niveles, porque se trabajó desde los factores de riesgo con enfoque a nivel de todas las edades, se trabajó el enfoque de riesgo con población ya con enfermedades cardiovasculares, y ahí agradecer muchas las exposiciones, y bueno, venimos con una esperanza de vida creciente. La proyección de la esperanza de vida para los próximos años es que siga creciendo, y eso tiene que hacernos redoblar los esfuerzos tanto a la Comisión Honoraria como a la Sociedad Uruguaya de Cardiología, a poder trabajar con nuestros colegas, donde sabemos que la salud es una construcción colectiva, intersectorial, pero la enfermedad es un aspecto que los equipos de salud nos compete mucho a los médicos, por lo cual tenemos que seguir promoviendo estas acciones de capacitación, de información, con todos estos desafíos que nos esperan, lo que será el próximo año, el análisis de cómo el COVID está impactando, y los próximos años, dado que las enfermedades cardiovasculares, el impacto es en la proyección de los años, capaz que esto no lo vemos en el año que viene o en el año siguiente, pero sí lo vamos a ir viendo en los siguientes años. Así que agradecerles todos por esta jornada, en este Día Mundial del Corazón, en esta Semana del Corazón, y por acá nomás. Muchas gracias a todos. Gracias, Walter. Gracias a todos, gracias Laura. Y los despido a todos. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias.